Regularmente nosotros como padres queremos evitar los dolores, los sufrimientos a nuestros hijos, pero a veces dejar que sufran sus consecuencias, sus propias consecuencias, es la mejor enseñanza que les podemos dar, ¿no te parece? Una vez recuerdo que mi hijo, cuando estaba pequeño, mi hijo mayor, constantemente venía a querer abrir la charola de la computadora donde se pone el disco. Y yo constantemente le decía, él venía gateando, estaba pequeñito, yo le decía constantemente que no lo hiciera, que no lo hiciera, que no lo hiciera. Y de todas las maneras traté de convencerlo que no tenía que jugar con esa charola. Pero él no me entendía, él siempre venía, cuando yo me distraía quería apretar el botón, y una vez lo dejé. Dije, a ver qué hace. Y entonces él me veía a ver si lo estaba viendo para regañarlo, llamarle la atención, y yo no decía nada. Me hice el disimulado y él entonces apretó el botón y abrió la charola. Lo que me llamó la atención es la reacción. Primero se asustó y después quiso resolver el problema. Y entonces metió la charola nuevamente con sus propias manos queriendo resolver el problema y se agarró un dedo. Y entonces fue ahí cuando gritó, papá. Entonces yo fui, apreté el botón, liberé su dedo y le dije, no lo toques, no lo toques. Me llama la atención que nunca más volvió a tocar el botón de la charola. Entendió. No sé si algunas veces nos pase así con nuestro Dios. Dios nos tiene paciencia, nos trata con amor, con bondad, con misericordia. Nos manda mensajeros, constantemente advertencias, exhortaciones. Y nosotros decidimos seguir en nuestros mismos caminos. Pero al final viene la retribución justa. Lo que nosotros hicimos es lo que vamos a recibir. Vamos a hablar justamente de eso en esta ocasión. Retribución justa, lección número 7. Y vamos a pedirle a Dios que nos ayude para poder entender cuando en realidad estamos cosechando las consecuencias de nuestras propias malas acciones. Pero a pesar de eso, tenemos a un Dios maravilloso que nos trata con bondad. De esto vamos a hablar, quédate con nosotros, estamos listos para comenzar el repaso de la lección número 7. En un momento, iniciamos. Es un gusto para nosotros el poder darte una cordial bienvenida a esta lección número 7 titulada Castigo Retributivo. Y estamos contentos también de darle la bienvenida a nuestros colegas que estarán participando en esta mesa de diálogo. En primer lugar, el pastor Julio Armando Díaz. Él es el director del Ministerio Personal, Escuela Sabática y Publicaciones de nuestro campo. Y nos place, pastor, darte una cordial bienvenida y decirte gracias por estar con nosotros una vez más. Muchas gracias, pastor. Es un privilegio para mí estar aquí. Siempre es un gusto estar en esta mesa comentando lo que la lección de Escuela Sabática nos dice y comentando lo que la palabra de Dios nos dice de una manera muy atinada, muy efectiva, que creo que es de gran bendición para todos nosotros. Muchas gracias, pastor. Seguramente será de bendición nuestro repaso. Tenemos al pastor Patricio Martínez Moreno, uno de esos pastores jóvenes de nuestro campo, de nuestra asociación, y nos place también darle una cordial bienvenida, pastor del distrito de Texcoco. Así es, pastor. Bienvenido, pastor. Gracias. Igual pues es un gusto estar una vez más aquí con ustedes en esta mesa de diálogo y de estudio y poder compartir esta lección tan interesante, ¿no? Que nos habla acerca del castigo retributivo, un tema que muchas veces no tocamos a fondo como debería de ser, ¿no? Pero que está muy claro en la Biblia. No nos gusta hablar de castigo, ¿no? Cuando hablamos de Dios no nos gusta hablar de un castigo. Y por eso es importante estudiar este tema, ¿no? Para aclarar ciertos conceptos que a veces están erróneos. Así es, pastor, y la Biblia es muy clara, ¿no? De que Dios va a actuar activamente cuando retribuye a cada persona, ¿no? En base a sus decisiones. Correcto. Pastor Abraham Ramírez. Sí, pastor. Gracias por estar con nosotros una vez Gracias por la bienvenida. Pues aquí estamos para contribuir en lo que se pueda para entender este tema tan a veces difícil de entender para nosotros, castigo retributivo. ¿El que sufre siempre es castigo? ¿O sufrimos las consecuencias de nuestros pecados, de nuestros errores? ¿Qué va a hacer? En la vida de Job,
y en algunos otros ejemplos que trae la Biblia podemos hallar una respuesta. ¿Cómo ves el título, pastor? Castigo retributivo. Pues sí, como dices, es una palabra que denota pues justicia aplicada a lo mal que cometemos, ¿no? Pero vamos a ver que el juicio no denota siempre o no expresa siempre retribución para el pecado, sino también puede ser, el juicio es una expresión de amor y de misericordia. Claro que sí. Es lo que vamos a ver. Si les parece bien, el repaso de esta lección estará basado en 3 puntos. El primero es red de apoyo en momentos de crisis. El segundo es retribución divina o consecuencias justas. Y el tercero, un juicio de amor y misericordia. Si les parece bien, también nos gustaría mandar algunos saludos. Estos últimos fines de semana estuvimos impartiendo una campaña evangelística en León y prometimos mandar un saludo a la iglesia de Echeveste, Gibraltar y 10 de mayo. Queremos mandarles un saludo y a toda la gente que mira este repaso. Gracias por estar con nosotros. Vamos a iniciar con una oración, si les parece bien. Vamos a inclinar nuestro rostro y oremos. Cariñoso Padre, gracias porque nos permites estudiar tu palabra y especialmente este tema, Señor. No nos gusta hablar de castigo porque sabemos que eres un Dios de amor, pero también sabemos que eres un Dios justo, Señor, y que muchas veces lo que acarreamos a nuestra vida es el resultado de nuestras propias consecuencias y nuestras malas decisiones. Ayúdanos, Señor, a tener claro cuál es el tema y cuál es la forma en que tú actúas en favor nuestro. Bendícenos al desarrollar el repaso de esta lección, que todo pueda ser motivado y dirigido por tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, tenemos de lleno entonces a el primer punto, que es red de apoyo en momentos de crisis. Pues encontramos ahora, ya pasamos el amigo de Job, Elifaz, ¿verdad? Ahora encontramos a Bildad con un nuevo discurso, un interesante discurso, un discurso que nuevamente trata de salvaguardar la imagen de Dios y vuelve a colocar las cargas o las culpas en Job o incluso en sus hijos, ¿verdad, Pastor Julio? Sí, el asunto con Bildad aquí nosotros podemos ver que él lo ve desde el punto de vista humano, ¿verdad? El sufrimiento se ve desde 2 puntos de vista o desde 2 enfoques. La Biblia presenta el sufrimiento de un enfoque, con un enfoque, pero el ser humano lo vemos de otra manera, ¿verdad? Y en el caso de Bildad, llega con Job y le empieza a expresar el sufrimiento en términos humanos, ¿verdad? ¿Y cuáles son los términos humanos? Bueno, pues los términos humanos son de que tú estás así por pecador, ¿verdad? Y así somos los seres humanos, ¿no? Sin embargo, Dios no lo ve desde ese punto de vista, ¿no? Lo ve desde una perspectiva muy diferente, más amplia. Y es que nosotros los seres humanos, con respecto al sufrimiento, nos pensamos que el sufrimiento y lo malo solamente es para los pecadores, ¿no? Él está así por pecador. Él está sufriendo las consecuencias de lo malo que ha hecho. Cuando una persona buena, como Job, sufre, ahí tenemos problemas. Para entenderlo. Sí, no lo entendemos, ¿verdad? Y se levantan incógnitas, se levantan preguntas y ponemos en duda muchas cosas, porque los seres humanos como que estamos programados para ver el sufrimiento desde un punto de vista, ¿no? Humano, como tú dices. Sí, un punto de vista humano. Entonces, inclusive nosotros cuando estamos en ciertas situaciones, tendemos a compararnos con los demás. Bueno, pues después de todo no soy tan malo, ¿verdad? Como aquella otra persona. Y nos estamos comparando, ¿verdad? Porque nosotros podemos ver este asunto como lo tenemos ya estamos programados para eso, ¿verdad? Por eso es que Bildad llega con su ayuda, ¿verdad? Llega con su ayuda para Job, con la perspectiva humana, y entonces es que vienen todas esas cosas que
que de una manera pues no encajan con la vida de Job. ¿Cuál es el problema, Pastor Abraham? Decíamos con Elifaz, ahora con Bildad, hay una comprensión de Dios incompleta en estos hombres, porque es la red de apoyo que le están brindando a Job, pues no siempre es la mejor, ¿verdad? Y a veces se parecen tanto a nosotros mismos. Sí, pastor. El pastor Julio usaba una expresión, ¿no? Que es, ellos vinieron con la idea, con la perspectiva humana, pero intentaron también tomar lo divino. Mira, le dicen, Dios es justo, Dios es recto, y como Dios es justo y es recto, no va a castigar a un bueno, ¿no? No lo va a castigar, porque el justo solamente va a recibir lo bueno de Dios, ¿sí? Entonces, es perspectiva humana más teología incompleta, ¿no? Ellos no comprendieron totalmente a Dios y dicen, bueno, Dios es justo. Están basándose en la justicia de Dios. Dios es justo y entonces si tú estás sufriendo es porque algo malo hiciste. Estás recibiendo solamente la justicia de Dios. Punto. Y hasta ahí está, lógico. Sí, es lógico. Pero nada más ven una cara de las cosas. No ven la misericordia de Dios que se manifiesta en muchos casos, ¿no? Y Bildad pues fue más allá que Elifaz, ¿no? Elifaz le dice, estás haciendo mal. Ah, pero llega Bildad y dice, pero puede ser que tus hijos fueron peores que tú, porque ya están muertos, ¿sí? Wow. Ellos nada más recibieron lo que merecieron. A veces, en nuestra incomprensión o nuestra comprensión incompleta de Dios, tratando de defender a Dios, decimos cada barbaridad. Correcto. ¿No? Y en vez de dar apoyo, ¿sí? Entonces estamos hundiendo a esa persona más. Yo creo, pastor, que no importa el motivo del sufrimiento, debemos estar siempre presentes para tratar de mitigar el dolor, el sufrimiento, porque así lo haría Dios. Gracias, Pastor. Pastor Patricio, la red de apoyo, una red de apoyo. ¿Qué importante es una red de apoyo en momentos de crisis? Pero a veces nosotros, bien lo decía el Pastor Abraham, actuamos como estos hombres. Vamos a dar apoyo y queremos explicar las causas. Bueno, es que mira, pues tu hijo iba a 180 kilómetros por hora y pues los accidentes son inminentes. ¿Qué palabras tenemos que utilizar? ¿De qué manera tenemos que tratar estos temas para no caer en estos errores que dañan más que beneficiar? Sí, Pastor, Bildad y Zofar estaban tratando de responder a una pregunta que nadie les preguntó, ¿no? Y tenían la pregunta equivocada. ¿Por qué está pasando esto? Y obviamente una pregunta equivocada nos lleva a una respuesta equivocada. Me parece que en los momentos de crisis deberíamos de preguntarnos qué debemos hacer o cómo debemos de hacerlo, ¿no? Ya se ha mencionado aquí en esta mesa que a veces guardar silencio es la mejor ayuda que podremos brindarle a una persona que está pasando por un momento de crisis. Hay situaciones que las personas necesitan y que a veces por querer dar una ayuda teológica o bíblica pasamos por alto, ¿no? El hecho de ayudarle económicamente, visitar a esa persona, orar solamente con ella, que es lo que necesita, atenderla. A veces los niños se quedan sin comer o las mismas personas, ¿sí? Llevarles comida, o sea, podemos ayudarles de muchas otras maneras. Sí, pasan muchas personas que pasan por crisis, pasan días o semanas sin comer, reciben un golpe duro, difícil de recuperarse, que tiene que llevar un proceso. O estamos con ellos solamente en el momento del funeral y el resto de los días, que es cuando viene lo más difícil, ya no hacemos nada. Sí, así es. Los amigos lo habían hecho bien, pastor. Habían llegado y le habían dado apoyo, se sentaron con él en silencio, ¿no? Cuando empezaron a hablar fue cuando se equivocaron. Yo creo entonces que debiéramos de tener cuidado en lo que decimos en momentos de sufrimiento. Sí. No por defender a Dios, ¿verdad? Vayamos a estarle echando más a esa persona, hundiéndola más, ¿verdad? En vez de ayudarla, ¿no? Pero hay algo, pastor, lo que dice Bildad, algunas cosas son muy buenas, pero están fuera de contexto. Exacto. ¿Verdad? Ese es el problema, ¿no? Ellos no tenían el contexto adecuado, porque dicen cosas muy buenas, muy interesantes, ¿verdad? Sí. Que son promesas inclusive de Dios que se cumplen en el ser humano,
Pero, por ejemplo, aquí en el versículo 5 de Job 8 dice, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Es decir, esto es algo bien cierto. Busca a Dios cada mañana, claro, correcto. Pero Job lo hacía, ¿no? Job lo hacía. Entonces, el asunto estaba fuera de contexto, ¿no? Fuera del contexto del gran conflicto. Así es. Ese es el problema. Está todo esto fuera del contexto del gran conflicto. Ellos no miraban el gran conflicto, solo veían la retribución inmediata, ¿no? Sí, por su forma de pensar, por sus conceptos que ellos tenían, ellos no contemplaban en su vida, ¿sí? O la posibilidad de un sufrimiento, ¿sí? Para ellos un sufrimiento inmerecido no era, ¿sí? No era parte de lo que ellos aprendieron, ¿no? Entonces yo creo, pastor, que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, pues somos candidatos número uno, ¿verdad? A pasar por momentos de pruebas, de sufrimiento, de crisis. Porque dice la Biblia que es una de las formas que Dios utiliza, ¿no? Para probar a sus hijos, su fe, su fidelidad y para purificar el carácter de las personas. Quiere decir que en este contexto del gran conflicto, Pastor Abraham, debemos estar preparados. Claro, pastor, y creo que lo que hemos dicho, creo que es que hay que cuidar las palabras. A veces hay palabras buenas y correctas, pero están fuera de contexto y en el tono en que se dicen. Yo creo que el tono, la actitud que tomamos cuando las decimos es importante. Job 8:4 dice, si tus hijos pecaron contra él, él les hizo cargar con su pecado. Lo merecían. Se murieron todos tus hijos y en un solo día y todos juntos porque lo merecían, ¿no? Y entonces Elifaz carga sobre Job, Bildad sobre sus hijos. Pero viene Zofar y les gana a los dos anteriores. Dice Job 11:6. Él te revelaría los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que tus argucias. Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Dios te ha dado menos de lo que mereces. Y no andes hablando y no te andes quejando, porque Dios te puede dar más de lo que ahora te está pasando. Así que ten cuidado, ¿no? Eran unos unos regaños total para Job, cuando él necesitaba amor, misericordia, comprensión. Para él, estos vinieron intentando defender a Dios y le dieron más, ¿no? Ellos sí estaban quebrando la caña cascada que Jesús nunca hizo. Hasta Patricio. Yo me pongo a pensar, pastor, en la actitud de estos dos amigos, ¿no? De Job. Si ellos hubiesen vivido en el tiempo de Cristo, ¿qué hubieran pensado de aquel que estaba colgado en la cruz? ¿No? Él está ahí porque lo merece. Y es bien importante porque desde el punto de vista que yo lo miro, pues está en juego también la salvación de ellos, ¿no? Finalmente yo entiendo por lo que pasa que ellos rechazaron a Job en la primer parte, ¿no? de su vida. Entonces esas actitudes, esas palabras que a veces no entendemos, ¿sí? No sabemos la situación de las cosas. Y como decía el pastor Abraham, pues es mejor guardar silencio, ¿verdad? Y dejar que las cosas fluyan. En su momento entenderemos algunas situaciones que no vamos a entender aquí. Correcto. Pero creo que lo que debemos enfatizar para finalizar esta primera sección es red de apoyo en momento de crisis. Ojalá que Dios nos ayude a ser sabios en cómo compartir, en cómo abrigar, en cómo confortar el corazón de un doliente. Y que en lugar de traer beneficio, no traigamos más dolor a su tristeza. Vamos a hacer una pausa y en un momento regresamos a esta lección número 7, castigo retributivo. Ya regresamos. Bien, estamos de vuelta, estamos analizando la lección número 7, castigo retributivo, y vamos a entrar con el segundo punto, que es retribución divina o consecuencias justas. Dijimos en el segmento anterior que justamente los amigos de Job tenían una teología a medias, porque estaba fuera de gran conflicto, así que pues ellos solamente miraban una cara de la moneda. Y la cara de la moneda que ellos miraban, de alguna manera, era correcta. De alguna manera tenía lógica. Y hasta bíblica es.
¿Y cuál era esa manera? ¿Cuál era esa parte que ellos miraban? Bueno, que hay una retribución. Hay una retribución. Que en el caso de Job, por supuesto, eso no aplicaba. Pero había una retribución divina a nuestra condición o a nuestras malas acciones. Pastor Julio. Sí, ellos tenían ese pensamiento, y al leer el libro de Job nos damos cuenta de que ellos tenían un conocimiento de Dios, tal vez parcial, como ya lo hemos dicho, pero tienen un conocimiento de Dios, ¿no? Ahora, ¿cuál era qué era lo que ellos hacía que pensaran de esta manera, ¿verdad? Nosotros sabemos que la época y la cultura en la que vivimos pues tiene que afectar nuestra manera de pensar, ¿verdad? No podemos evitar eso. Entonces, ¿cuándo es que vivieron ellos? ¿En qué época vivieron? Bueno, ellos vivieron antes del Éxodo y después del diluvio, ¿verdad? Entonces, ellos sabían del diluvio, tenían conocimiento de lo que había pasado en el diluvio. Y entonces ellos veían el diluvio como una retribución a la humanidad por sus actos. ¿Y así fue? Sí, definitivamente así fue. Lo que ellos no veían o lo veían pero no lo tomaban en cuenta eran los 120 años de gracia, ¿no? Que duró la construcción del arca, ¿no? Sí, que fue... Que Elena dejó decir que cada martillazo era una advertencia, ¿no? Una exhortación. Así es. Entonces, esto nos indica a nosotros que, como seres humanos que somos, cuando vemos las cosas, cuando analizamos las cosas, lo que nos rodea, los pensamientos que nos rodean, los pensamientos que permean la sociedad, nos van a afectar de alguna manera, ¿no? Entonces, los amigos de Job tenían conocimiento del diluvio, pero la manera de pensar de aquella época los influenció, de tal manera que llegan con Job y en lugar de ayudarlo, en lugar de hablarle de la gracia de Dios, hablan de la justicia de Dios. Cuando, no sé si estaré yo mal, a ver ustedes qué opinan. Me parece que si Dios retribuyera inmediatamente el resultado de nuestras acciones, muchos caeríamos muertos al instante, ¿verdad? Yo creo que todos, porque si Dios es justo, entonces nadie viviría aquí, porque todos hemos pecado. Pero la bondad de Dios se manifiesta, Pastor Abraham. La bondad de Dios es la que detiene esos juicios inmediatos. O sea, creo que el error de los amigos de Job era ese. Nada más veían la justicia de Dios, ¿sí? Estás sufriendo porque pecaste. Pero no se ponían a pensar que todos somos pecadores, aún ellos mismos. Y si Dios es solamente justo, entonces hasta ellos deberían estar sufriendo, ¿no? Ese creo que era el error de ellos. No veían la misericordia, como lo expresó el pastor Julio, ¿sí? En el diluvio sí murieron, la humanidad murió, excepto 8 personas. ¿Pero por qué? Porque hubo tiempo de arrepentirse. Siempre los juicios de Dios van conectados con su misericordia. No solo del lado de justicia, siempre con el lado de misericordia. Y recibieron 120 años de la predicación de Noé, de estar construyendo el arca. Y al final se hizo un llamado final, vengan. Nadie quiso, nadie creyó. Entonces ellos sufrieron las consecuencias de sus decisiones que tomaron, ¿sí? A veces yo creo que hay 3 situaciones, pastor, como Job. Viene el sufrimiento y nada tiene que ver con la conducta mala de esa persona. Correcto. ¿Okay? Otros, como los antidiluvianos que dijimos que murieron, ¿sí? Por sus malas decisiones que tomaron. Al final se les estuvo predicando, se les extendió la misericordia, no quisieron. Pero hay situaciones en las que Dios da la retribución inmediatamente, ¿sí? La lección habla de eso justamente. Exacto. ¿Sí? Eclesiastés 8, pastor, Sí. dice el versículo 10 en adelante. Vi también a impíos sepultados con honra, y a los que frecuentaban el lugar santo, olvidados en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Así que hay esta situación, dice Salomón, ¿no? Hay personas injustas, impíos, sepultados con honra.
Y hay personas que hicieron bien y su ciudad los olvidó, fueron enterrados ahí olvidados. Y dice el versículo 11, cuando la sentencia sobre un crimen no se ejecuta enseguida, el corazón de los hombres se llena para hacer el mal. Entonces yo creo que Dios en su sabiduría ve situaciones que cuando no hay la sentencia inmediata para un crimen que se hace o un pecado que se comete, ¿sí?, entonces trae consecuencias mucho peor sobre las personas y sobre todos los que influyen, que lo están viendo. Caso Coré, Datán y Abiram, creo que ellos recibieron su sentencia inmediata porque iba a traer muchos males. Las consecuencias entonces a veces son la mejor lección. Exacto. Decíamos en la introducción, nosotros tratamos de evitar siempre que nuestros hijos sufran, pero a veces las consecuencias es la mejor lección. Claro. Y es lo que vemos aquí. Y es una manifestación también del amor de Dios hacia la humanidad, ¿no? Hacia la persona. Entre Dios desde Dios es amor, ¿no? Que por ese amor a veces también hace que las personas sufran las consecuencias. Es fácil concentrarse en los castigos, en lo que pasaron esas personas en el momento, ¿no? Pero detrás de todo eso pues hay un contexto. En el caso de, como lo mencionó el pastor Julio, el diluvio, la lección también nos habla, por ejemplo, de la experiencia de las personas que estaban en Sodoma y Gomorra. Dios dijo claramente con Abraham, en el diálogo que tuvo con Abraham, si hay 10 justos, yo perdono esa ciudad. Y cuando uno lee el registro bíblico y mira cómo era la condición moral de la humanidad, y Dios estaba dispuesto todavía a darles un periodo más de gracia, ¿sí?, a pesar de esa condición, pues uno mira la misericordia de Dios solamente. Caso Datán, Abiram, Coré, todos los milagros que ellos pasaron y vivieron, ellos los experimentaron, ¿no?, junto con el pueblo de Dios, pero era necesario que Dios actuara en ese momento. ¿Lo hace, pastores, para dar ejemplo? ¿Dios lo permite para marcar un precedente? El apóstol Pablo dice que todas estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en los tiempos finales. Eso es bien claro, ¿no? Es un ejemplo que el Señor nos da. Y ahora hay un escritor que dice, los que no aprenden de la historia están condenados a repetirla. Entonces, creo que Dios en su grande amor, en su grande misericordia, ha permitido que esto quede registrado para que nosotros aprendamos. Correcto. Y entonces tomemos decisiones que nos ayuden para entonces no tener las consecuencias de esas personas, ¿no? Correcto. En todos estos incidentes que hemos visto, pastor, se ve la misericordia de Dios. Sí. Ya vimos en el caso del diluvio, 120 años con que Noé está predicando. En el caso de Sodoma y Gomorra, Dios salva a Lot y a su esposa y a sus hijas. Y dice aquí que ellos se tardaban en salir, ¿no? Ellos querían permanecer ahí. Los ángeles los llevaron de la mano. Exacto. Entonces dice aquí que Lot y su familia fue sacada conforme a la misericordia del Señor, dice el versículo 16. Y como él se detenía, los varones asieron su mano, la de su esposa y las de sus hijas, conforme a la misericordia del Señor, y los sacaron fuera de la ciudad. Amén. Es decir, Dios va a hacer hasta lo último. Exacto. Para salvar a las personas. En la última va a ser consecuencia de las decisiones de cada uno, ¿ok? Pero hay veces en que Dios actúa directamente, como en el caso de Coré, Datán y Abiram, hemos dicho, ¿sí? ¿Por qué, pastor? Dice el Números 16:1, Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví. Es decir, Coré era un levita. Él vivía cerca, inmediatamente, del santuario, ¿ok? Él tenía una posición envidiable, si así podemos decir. Él era de los escogidos del Señor, pero él quería otra cosa. Él quería el sacerdocio, ¿sí? No se conformaba con ser levita, quería el sacerdocio, pero quería ser el dirigente total. Pero Dios había escogido a Moisés y a Aarón para que lo hicieran. Es decir, la actitud y la acción que tuvo Coré
fue en contra del gobierno de Dios. No queremos a esos dirigentes. ¿Quién los puso como dirigentes? Desconozco quién los puso, ¿verdad? Desconozco a Dios si es que Él los puso. Todos somos santos. Aquí todos lo podemos hacer. Sí. Entonces, yo creo, pastor, que teniendo este espíritu y con el peligro de afectar con esa actitud a todo el pueblo, Dios tuvo que obrar inmediatamente. Yo creo que hay situaciones donde Dios tiene que actuar inmediatamente. Y justamente dijo algo el pastor Patricio, lo hace por amor a ellos mismos, pastor. También, sí, pastor, sin duda alguna. Como un cáncer, me imagino yo, tú que eres médico, un cáncer a veces está encapsulado y hay que sacarlo, ¿no? Porque si no se puede disipar y puede extenderse y matar a la persona. Así es. Pero nos cuesta trabajo a veces creer en que por amor a ellos mismos Dios actúa. Mirando todas las situaciones que hemos comentado, yo creo que la retribución divina está justificada. Dios la justifica, ¿no? Y además de eso es predecible, por así decirlo, porque Dios desde un principio pues puso las reglas claras, ¿no? Entonces no había otra cosa que despertar la ira de Dios sino el desacato a sus normas y a sus reglas. Entonces el pueblo sabía, ¿no? Se me viene a la mente el ejemplo del pueblo de Israel cuando estaba en el monte, que le dicen a Moisés, habla tú con Dios y nosotros no vamos a hablar, no sea que vayamos a morir, ¿no? Entonces ellos sabían, ¿sí? Y se puede predecir, pastor, de alguna forma el momento cuando Dios va a actuar, ¿sí? Dios, es predecible la ira de Dios. Y la retribución divina, colega, siempre vendrá en el marco de la bondad y la misericordia. Siempre buscando la salvación de todo. Y ahora, si lo vemos desde el marco del gran conflicto, pastor, estos hombres estaban levantando en contra del gobierno de Dios, igual que lo hizo Satanás, en una actitud satánica totalmente. Y así como Satanás logró engañar a un tercio, estos, si no se les castigaba de esa manera, a lo mejor no era un tercio, a lo mejor era todo el pueblo que fuera en contra del gobierno de Dios. Dios tenía que actuar. Correcto. Pues vamos a hacer una pausa más y en un momento regresaremos a la parte final de nuestra lección número 7, castigo retributivo, y vamos a hacer esta pequeña pausa y en un momento continuamos. Muchos años han pasado anunciando que le vendrá, las señales indicando el tiempo está. El sufrir del ser humano pronto se terminará y en las nubes de los cielos su señal se observará. Prepárate para el día final, cuando los cielos en gloria brillarán y cara a cara se verá con Jesucristo que vendrá. Prepárate para el día final. Del gran juicio, la trompeta de sonar y los que durmieron resucitarán, y veré a mis amados transformados por Jesús. Viviremos para siempre, gozaremos en su luz. Prepárate se verá
Llegamos a la tercera y última parte de la lección número 7 y vamos a entrar con el tercer punto, que es un juicio de amor y misericordia. Cuando nosotros analizamos, colegas, estos juicios que Dios hizo, en algunos casos inmediatos, ¿verdad?, donde la gente finalmente pereció por causa de su rebelión, pues hay gente que puede quedarse tranquila con eso y decir, bueno, es que lo merecía, ¿no? Pero ¿cuántos casos no hay que quedan siempre con una interrogante, ¿verdad? Una persona que hizo tanto mal, ¿y cuál va a ser su castigo, no? ¿Cuál va a ser su retribución? Vemos gente que actúa muy mal, gente que daña a tantas personas, gente que viola, gente que secuestra. Y uno dice, Señor, pero ¿cuándo llegará ese momento cuando esta gente reciba su justo castigo, ¿no? O su justo merecido? Pero sabemos que en algunos casos eso no sucederá, o finalmente esperamos un día final de juicio. Pastor Julio. Sí, la palabra de Dios es bien clara en ese aspecto, ¿no? Y va a llegar un momento en que el Señor va a emitir su juicio final. De hecho, nuestro Señor Jesucristo, refiriéndose a ese día, pues pone como ejemplo precisamente el diluvio, Los días de Noé. los días de Noé. Entonces, para nosotros eso es bien claro, ¿no? En primer lugar, como ya se menciona aquí, la misericordia de Dios fue muy grande para estas personas, ¿verdad? Y ahorita vemos nosotros cómo es que la misericordia de Dios todavía está con nosotros. El apóstol Pedro lo dice muy claro, dice que Él no ha venido porque quiere que todo el mundo se arrepienta y se salven, ¿verdad? Entonces, ahorita en este momento estamos en la época, en la parte de la gracia de Dios, ¿verdad? Dios quiere que todo el mundo nos salvemos. Para eso envió a Cristo Jesús aquí a la tierra. Sin embargo, va a llegar un día en que, por más que querramos, no vamos a poder hacer ya nada, porque va a llegar el juicio y dependiendo de lo que nosotros hayamos decidido, sea lo que vamos a recibir. O sea que hay una justicia divina, pastor, que finalmente llegará. Sí, pastor, pero como hemos dicho, la justicia divina siempre se conecta con su misericordia. ¿No? Quisiera volver a leer un poquito, pastor, Sí. también lo que dice Eclesiastés 8, 10 al 13 ahora. Sí. Miren, vi también a los impíos sepultados con honra, o sea, gente mala que es sepultada con honra, y a los que frecuentaban el lugar santo, olvidados en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Sí, aquí se presenta Eclesiastés los dos aspectos: malos, que son honrados, y buenos, que son olvidados. Uh-huh. Y el 11 dice, cuando la sentencia sobre un crimen no se ejecuta enseguida, el corazón de los hombres se llena para hacer el mal. O sea, ¿por qué Dios no les da su retribución? Si son malos, ¿por qué no les retribuye inmediatamente? Entonces, sin perder Eclesiastés, quisiera citar Romanos capítulo 2, 4. Sí. Dice, o menosprecias la riqueza de su bondad, paciencia y generosidad, ignorando que su bondad te guía al arrepentimiento. Yo creo que hay personas que hacen mal, pastor, pero Dios en su amor y en su misericordia, ¿sí?, en su generosidad, y aquí en su paciencia, retarda la retribución para ver si estas personas que se portan mal, viendo la bondad de Dios, se arrepienten. Creo que Dios busca eso, porque Dios quiere nuestra salvación de todos. Pero, al fin y al cabo, volvemos a Eclesiastés y dice el versículo 8:12, pero aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, sé que al que reverencia a Dios le irá bien, al que venera su presencia, y al impío no le irá bien. O sea, Aparentemente le va a ir bien. sí, y puede seguir pecando, pero va a haber una retribución final, que es lo que estamos viendo en este segmento. Correcto. Pastor Patricio. Me llama la atención lo que dice Apocalipsis capítulo 6, hablando precisamente de ese día, cuando Dios va a dar retribución, ¿no?, a cada uno.
Hay unos personajes ahí que le dicen a las rocas, caigan y escóndanos de aquel que está sentado en el trono, de la ira del Cordero, porque el día de su ira ha llegado. Estas personas, a pesar de que son injustos, son malos, como hemos dicho, saben que va a haber un día, ¿sí? E inconscientemente ellos están reconociendo que había un día, que se tenían que enfrentar a ese momento, al día de la ira. Ellos reconocen, ¿sí?, aquel Cordero que está en... ¿Cómo sabían quién es el Cordero? ¿Cómo sabían que había un día? ¿Sí? De alguna forma creo que todos entendemos, pastor, que va a llegar el momento, ¿sí?, en el que nosotros, como dice el apóstol Pablo, tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo, donde vamos a pagar, ¿sí?, o van a pagar las consecuencias, ¿sí?, de los actos que hemos hecho. Correcto. Quiere decir que, aunque, como dice el pastor Abraham, hay casos que no están a nuestro juicio, ¿verdad?, bien resueltos, pues al final llegará el día, pastor, en esta segunda muerte que menciona el autor de la lección. Sí, va a llegar sin lugar a dudas, ¿no? Lo creamos o no lo creamos, estemos listos o no, va a llegar. Y podemos decir aquí, pastor, que aunque el pecado puede traer la retribución, ¿verdad?, como lo hemos estudiado, y como hemos dicho, hay ocasiones que Dios castiga directamente, ¿verdad? Y esa palabra de castiga como que no nos gusta mucho aplicarla a Dios. Y estamos como los amigos de Job queriendo defender a Dios, ¿no? pero así es el asunto, ¿no? Entonces, y eso fue lo que alegaron los amigos de Job. Pero lo cierto es que todo el sufrimiento que hay en este mundo ha surgido por causa del pecado, ¿verdad? Pero no es cierto que todo el sufrimiento sea un castigo de Dios. Entonces, viendo desde ese punto de vista, creo que ahora aquí nosotros, antes de que llegue el día de la retribución final, tenemos que poner en nuestra mente este asunto, ¿verdad?, de que, bueno, hay sufrimiento por causa del pecado. No es Dios quien manda el sufrimiento, como muchas personas lo quieren hacer ver. Estamos viviendo en medio de un gran conflicto, ¿verdad?, que todos somos parte de él, lo querramos o no, pero estamos en medio de ese conflicto, y entonces pues es que existe el sufrimiento, pero no es el sufrimiento como el castigo por los pecados. Y vemos a Job. Job es un ejemplo claro de eso, ¿verdad? Ahora, lo que tenemos que pensar es, bueno, un día va a llegar, ¿y yo qué voy a hacer? Creo que Dios en este momento nos está dando el tiempo y la misericordia para que podamos arrepentirnos y enderezar lo que tengamos que enderezar y entregarnos a Él, para que cuando llegue ese día estemos bien. Ahora, una ventaja muy grande que tenemos es que Dios está de nuestra parte, ¿verdad? Dios quiere que nos salvemos, Dios tiene una grande misericordia para nosotros, y Él está de nuestra parte para que cuando llegue ese día, entonces la retribución sea una retribución positiva. Dios siempre va a retribuir al justo de la manera correcta, con bendición. Sí, pero a veces permite ciertas cosas. Dice Eclesiastés, vi también a impíos sepultados con honra, y los que frecuentaban la iglesia, el lugar santo, olvidados en la ciudad. Cuando el sufrimiento, se dijo algo importante, no todo el sufrimiento es castigo de Dios. En el caso de Job, no los dice claramente. Entonces, cuando vemos a una persona sufriendo, ¿qué podemos pensar? Nos ponemos a pensar, bueno, ¿lo merece? ¿No lo merece? ¿O qué? No nos pongamos a pensar nada de eso. No enjuiciemos, no hagamos juicio, porque podemos caer en el error de los amigos de Job. ¿Cuál es la actitud correcta? Buscar mitigar el sufrimiento, sea la causa que sea. Porque esa es la actitud que tomaría el Señor Jesús. Entonces, ¿cuál es la actitud correcta? Buscar mitigar el sufrimiento. José Patricio. Bueno, creo que en el contexto del último punto que estamos hablando, la segunda muerte, es una respuesta.
es una solución que Dios tiene al fin del pecado, ¿no? Para erradicar totalmente de su creación el pecado. Y debemos reconocer que es algo justo que Dios ha hecho. Realmente Dios no ha hecho nada injusto. Entonces, pues tenemos que aceptar, ¿no? También el asunto de las decisiones que Dios ya ha determinado. Correcto, llegará el día del juicio final. Así es. Y no llegará sin haber dado antes a todos la oportunidad de arrepentir y de salvar. Nos hemos llegado al final de nuestra lección. Vamos a despedirnos sin antes dirigir palabras finales de todos los que componemos esta mesa de diálogo, agradeciendo de antemano a los tres por haber estado con nosotros. Empezamos con el pastor Julio. Sí, pastor, creo que esta es una lección muy importante para nosotros porque nos deja ver aspectos del juicio de Dios, de cómo trabaja Él, ¿verdad? Entonces yo creo que ahorita tenemos que seguir el consejo del apóstol Pedro, ¿no? Que dice, antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creo que estamos a tiempo, creo que el Señor nos está dando la oportunidad y pienso que somos privilegiados al tener todo esto que estamos estudiando para que nosotros entonces hagamos lo que tenemos que hacer para estar con nuestro Señor Jesús. Muchas gracias, pastor Julio. Pastor Hernán. Sí, pastor, estamos hablando de la segunda muerte. Bueno, en el último segmento hablo de eso, como el juicio final de Dios o la retribución final de Dios por el pecado. Pero los que mueran, pastor, la segunda muerte, no se irán con dudas a la muerte tampoco, ¿no? Todo va a quedar completamente claro. Los que mueren, los que vivan, los justos que vivan y todo el universo se unirán y dirán, justos y misericordiosos son tus caminos, Rey de los santos. El carácter de Dios quedará totalmente vindicado. Se acabará el pecado y se acabará el sufrimiento. Bendito sea el Señor por esa promesa. Pastor Patricio. Yo me quedo con la promesa también del apóstol Pedro, lo que dice, la promesa de Dios. El Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo he mencionado varias veces que a veces aplicamos este pasaje a las personas que no son de la iglesia, ¿verdad? Pero Pedro le está hablando a la iglesia. Dios quiere que nosotros, como seres humanos, reflexionemos, tomemos decisiones, ¿sí? Y como dice aquí la promesa y la palabra, hay que proceder al arrepentimiento, poner nuestras vidas en armonía con Dios. Pues que así sea. El pastor Julio decía que estamos viviendo en los tiempos de gracia y misericordia. No abusemos de la gracia de Dios. No porque no venga una retribución inmediata, pensemos que esto no va a suceder. Un día llegará el juicio final, el juicio justo, y debemos mantenernos en las manos de Dios. Recordemos que, como dice Eclesiastés también, que divertidamente pasó ahora, siempre el que busca a Dios y es fiel, siempre le vendrá bendición. Y con esto vamos a despedirnos. Esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección. Gracias por haber estado con nosotros. Que Dios les llene de bendición. Hasta la próxima.